No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @divoxradio, en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, y en nuestra página web. Y también escuchen los podcasts en el canal de Spotify. Estamos con Francisco Reyes, Pancho Reyes. Panchito, Hola, qué Pablo. gusto tenerte acá. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación a esta frecuencia memética. Vamos, como bueno, probablemente Pancho no necesite mucha presentación, ¿ya? Como él tiene un largo recorrido en las artes, digamos, como actor. Muchas de las generaciones lo hemos visto ahí en distintos programas y en la televisión y todo. Y también siempre ha tenido una beta, que yo me acuerdo, como es mi tío, me acuerdo desde chico, ¿ya? Una beta conectada con lo social, con lo que está sucediendo, de alguna forma con lo político, desde una perspectiva como desde la polis, desde vernos como habitantes de un mundo, más que desde la política partidista en ese sentido. Entonces, una de las primeras preguntas con la que partimos este programa siempre es como, ¿qué estás viendo tú, Pancho, que está cambiando, digamos, en este mundo que estamos habitando, en este Chile que estamos habitando en este momento? ¿De qué a qué? ¿Cuáles son las tensiones que están apareciendo? Bueno, cuando uno revisa las conversaciones del Congreso del comienzo de la República, 1826, perdón, y uno dice, y las compara con las conversaciones de hoy día o con las pulsiones o con lo que nos está sucediendo como sociedad hoy día en términos constitucionales, por lo menos, ¿no es cierto? Uno dice, estamos en lo mismo. ¿Ah? Es muy fuerte, ¿no es cierto?, escuchar no sé, o leer a José Miguel Infante, ¿no es cierto?, en esa época, hablando de regionalización o no regionalización, o de poder a las regiones o no, a las 9 regiones de la época, eh, o otros, ¿no es cierto?, tratando de parar el anarquismo producto de la efervescencia de los que lucharon por la independencia y la habían conquistado, ¿no es cierto?, y sintieron y pensaron que ese era el momento de todos, de la comunidad toda, ¿no? Y no solamente de un grupo ¿cómo se llama?, de iluminados, ¿no? Bueno, uno extrapola y dice, bueno, son los parlamentarios actuales, estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo creo que fundamentalmente hoy día el gran cambio es tecnológico, evidentemente. El gran cambio que se nos produce es que a partir de la internet y de estos aparatitos de los celulares que los andamos trayendo en el bolsillo todo el día y que podemos estar comunicados de aquí a Tumbuctú sin esperar más de 5 segundos. Yo creo que eso ha provocado una enorme transformación. Transformación que tiene que ver con la información, que no tiene que ver con la reflexión, que no tiene que ver con la erudición, sino que tiene que ver con simplemente la información y la desinformación. Entonces, me parece que eso ha sido un elemento detonante o acelerante de esta explosión volcánica que hemos tenido, bueno, en los últimos años, pero como corolario, ¿no es cierto?, en octubre del 19, y que tiene que ver fundamentalmente con la presencia de las comunidades, con entender, ¿no es cierto?, que somos 19 millones de habitantes en este territorio, pero estamos vinculados muy estrechamente, por lo que estábamos diciendo, con con los habitantes de todo el planeta, digamos. Pero llevándolo a este territorio, somos 19 millones de habitantes, cada uno con su individualidad, cada uno con su riqueza y cada uno con sus grupos comunitarios, cada uno con sus culturas locales,
y culturas barriales, ¿no es cierto?, y culturas de villa y culturas de pueblo originario, etcétera, etcétera, invisibilizados, ¿no es cierto?, que no nos conocemos, que no sabemos quiénes somos, y que tenemos un poder central, ¿no es cierto?, que supuestamente dicta leyes en función de lo que nosotros somos y en función de lo que nosotros necesitamos y en función de ordenar a esta comunidad que no se conoce. Entonces, eh, lo que yo creo que está pasando en términos evolutivos es justamente que a través del Internet, ¿no es cierto?, hemos pispado que hay otros que son semejantes y diferentes, ¿no es cierto?, también a nosotros, y que tienen necesidades, y que tienen aspiraciones, y que tienen creatividad, y que tienen mundos, ¿no es cierto?, que no están siendo visualizados por los demás. Entonces, yo creo que todo eso, eh, aparte de las carencias, ¿no? O sea, todo eso ha encauzado de alguna forma la rabia, la carencia, y se genera el estallido social del 18 de octubre del 19, que como tú has dicho también ahora y en otros programas también anteriores, eh, son 1,5 millones de personas en la calle, llenos de distintas expresiones, ¿no es cierto?, literarias, artísticas, musicales, y llenos de distintas demandas de todo tipo, digamos. Pero sin embargo, hay 1,5 millones de personas juntas en la calle. Claro. Eso eso es algo que hay que, obviamente, tratar de entender y de descifrar, y no es fácil porque es cultura. Eso es un proceso evolutivo cultural, digamos, en el que estamos. Y claro, y el proceso constituyente, desgraciadamente los procesos constituyentes surgen siempre en momentos de crisis. ¿Ah? No en los momentos que sería alucinante que surgieran, que serían momentos de virtuosidad, ¿no? En que realmente podamos creativamente e iluminadamente avanzar, ¿no es cierto?, a construir una comunidad nacional, una sociedad más rica, ¿no? Surgen en estos momentos de crisis donde la rabia, donde la odiosidad, donde la angustia, donde la desesperación, en fin, donde muchas emociones, ¿no es cierto?, nos obligan a pararnos y a- y a exigir o decidir un proceso como este, pero está muy atravesado por todas esas emociones. Entonces es complicado, eh, la creatividad es complicada lograrla, ¿no es cierto?, cuando está en un estado de ese tipo, digamos. No significa que la creatividad lo logre, ¿no es cierto?, en el estado de pasividad ¿cómo se llama?, o de bienestar absoluto. Pero sí, es necesario que la reflexión, ¿no es cierto?, sea lo más lúcida posible, y las emociones, cuando son así de fuertes, cuesta que, que esas reflexiones sean absolutamente lúcidas. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Yo creo que el volcán estalló. Los volcanes, ¿no es cierto?, son energías que están ahí rumiándose durante mucho, mucho tiempo, hasta que de repente hay una válvula. No es el primer volcán que estalla, ni va a ser jamás el último. Es uno que está estallando en este momento, y que tenemos que atender con mucha, con mucha, con mucho ojo, digamos, con mucha perspicacia, con mucha atención. Mira, yo escuchaba lo que estabas planteando, digamos, como por un lado, claro, la explosión tecnológica, digamos, no solamente nos permite ese acceso a la información, también nos da voz, que eso es algo bien relevante, que antes no existía, digamos. O sea, es como hay una plaza que te permite llegar a esa plaza rápidamente. Y, Ujú. y eso empieza a aparecer cuando lo miramos evolutivamente, porque viene de un paradigma que está centrado en el orden y que está centrado en el logro, ¿ya? Es a través del paradigma del logro que llegamos a esos niveles tecnológicos, Claro. pero no anticipa esta aparición que todavía no hay modelo de gestión para que hayan 1,5 millones de voces en la calle para ver cómo nos ponemos de acuerdo entre el 1,5 millones de qué es lo que queremos hacer, digamos, cómo se gestiona eso, con quién hablo.
como en las lógicas tradicionales, ¿quién es el líder de esto? Y por eso empiezan a aparecer estas cosas como de estas conspiraciones, digamos, castrochavistas y todas esas cosas que aquí alguien tiene que estar detrás, digamos. Y tiene mucho que ver cuando tú planteas el proceso como histórico, como tiene mucho que ver con la forma en que Latinoamérica también se suma a la deriva occidental. ¿Ya? Hay que pensar que los españoles cuando llegan acá construyen su iglesia arriba de las huacas, digamos, como, o sea, vienen a imponer, y que tenían encomiendas, entonces te tocaba un cierto grupo de indiecitos para que trabajaran para ti, digamos, y empezamos en esas lógicas que de alguna forma esa diferencia se ha perpetuado hasta el día de hoy, y tenemos culturas que son endogámicas, oligárquicas, que conversan entre ellos, que sostienen las conversaciones de poder entre ellos, se relacionan, entonces se encuentran la razón rápidamente. Y cuando aparece este millón de personas, este millón y medio, estos 19 millones distintos, válidos, legítimos, son 19 millones de voces que yo necesito lograr desde esa perspectiva, agarrar y meter en un paquete para poder seguir en esta lógica de verticalidad del liderazgo. Y en este momento, como eso va generando tensión, y va generando una tensión precisamente que del invisibilizado, del que no tiene acceso a ser escuchado, de que su voz pareciera que no fuera legítima, como porque la voz cantante, la voz que se escucha, el que tiene el parlante, es solo el que tiene el poder. Y ahí, como tú decías algo que en general es así, los procesos constitucionales son generalmente reactivos. ¿Ya? Esperamos que las reglas ya no funcionen para ponernos a conversar de cómo cambiamos las reglas. Y eso es cuando ya la máquina viene dañada, cuando ya la tensión, la rabia, y ahí la cultura, de alguna forma, la acepción ya cultural, creativa, tiene una tremenda pista, tiene una tremenda pista de cómo canalizar también eso, digamos. O sea, porque hay expresión, hay creatividad, hay la gana de levantar la voz y poner el punto. Como, Claro. como no hay ahí. Bueno, a ver, es, bueno, yo creo que el ser humano tiene, claro, es dicotómico, digamos, tiene una dicotomía brutal que es que el individuo es muy inteligente, ¿no es cierto? Y tiene capacidad bueno, de llegar a lo que hemos llegado tecnológicamente o de generar estructuras impresionantes. Pero el ser humano social es estúpido sin vuelta, digamos. Entonces, hay ahí una dicotomía sumamente compleja, ¿no es cierto? Y que yo creo que el gran proceso evolutivo de la humanidad tiene que ver con lograr y unir ese ser individual con el ser social, ¿no es cierto? Lograr como que traspase esa inteligencia individual, ¿no es cierto?, a la inteligencia social. Y las artes en eso, ¿no es cierto?, porque juegan en un espacio de la creatividad, juegan en un espacio de que va más allá de la búsqueda de los bienes materiales, ¿no es cierto?, que va en otra dirección, que va en una dirección que tiene que ver con la creación, con la belleza, con el espíritu, con otro estado, ¿no es cierto?, que también atañen al ser humano, y por lo tanto puede trascender, y por lo tanto puede permanecer, y por lo tanto puede generar espacios pacíficos de discusión álgida, o de temas álgidos, ¿no es cierto?, pero en un estado vinculado a la belleza, en fin, que te pone en otro estado de la existencia, por llamarlo de alguna forma. No sé si me estoy poniendo un poco crítico, pero lo que te quiero decir es que el tema de la invisibilidad de las comunidades es un tema, a ver, cuando un individuo logra, ¿no es cierto?, una cierta claridad desde su individualidad, de su inteligencia, ¿no es cierto?,
y cree que es la forma de progresar, la forma de avanzar, tanto en una comunidad como en la economía, como en las leyes, como en todo ámbito de cosas, o en la tecnología, ¿no es cierto? Se la juega por llevar adelante esa idea y muchas veces lo logra. ¿No? Eso es rápido, o sea, eso tiene una velocidad distinta a la velocidad de las comunidades y distinta a la velocidad de la evolución cultural. ¿Ah? Y esa diferencia, ¿no es cierto?, hace que, y como la vida es corta, la vida del ser humano es corta en relación, ¿no es cierto?, a la vida del planeta o sí, del planeta, vamos a decir. Sí, claro. Eh, eh, Hay una ansiedad, ¿no es cierto?, por llevar adelante esa evolución individual, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, ya sea en el ámbito que sea. Entonces sucede que no va de la mano de la evolución de la comunidad, de la evolución social, de la evolución cultural. Y ahí se producen, ¿no es cierto?, tensiones, y, no sé, que lo vemos, si volvemos al tiempo del inicio de la República, ¿no es cierto?, cuando surge Portales, el año 33, con su reforma, ¿no es cierto? Claro, Portales es una persona que tiene un speed, ¿no es cierto?, individual muy potente, que tiene una conexión con su medio social, que lo conoce, ¿no es cierto?, que conoce a la oligarquía de la época y conoce también al pueblo de la época, pero él opta y dice, ¿no es cierto?, se acabó el anarquismo, se acabó la opinión de cada uno de todos estos miles de comunitarios, ¿no es cierto? Vamos a poner el orden centralista, se establece el poder central, porque es la única forma de avanzar y de progresar. Él era un comerciante, ¿no es cierto?, que te estaba haciendo negocios con el Perú y con, qué sé yo, con otros países, ¿no es cierto?, limítrofe, y que se daba cuenta que si no ponía orden, ¿no es cierto?, en la comunidad, no iba a lograr hacer su propio negocio de partida, que era su comercio, ¿no es cierto?, pero que el Estado tampoco iba a poder tener la fuerza suficiente para seguir avanzando y creciendo económicamente y generando estructuras, ¿no es cierto?, desde el Estado. Entonces, opta por el centralismo, ¿no es cierto?, opta por el despotismo ilustrado, ¿eh? Claro. Algo que hoy día no se podría acuñar, ¿no es cierto?, porque te harían mierda, pero en esa época se acuñó, claramente, y deja, ¿no es cierto?, a la comunidad empoderada de esa época, porque había ganado la guerra de la independencia, ¿no es cierto?, o había ganado el proceso independentista, deja a esa comunidad fuera, ¿no? ¿Para qué hablar de los pueblos originarios? Eso ya estaba fuera hace rato. Entonces, son las fuerzas contrarias complejas, digamos. Esa es la fuerza contraria compleja que te hace que el temor, ¿no es cierto?, por abrirse a la comunidad, por abrirse a los individuos, lo que eso puede significar como fuerza, que te retenga, ¿no es cierto?, que sea una fuerza como que te arrastre hacia ir para atrás y no para adelante, ¿no es cierto? Esa falta de luz, esa falta de claridad, y ese temor, sobre todo, ¿no es cierto?, a las comunidades en general, es lo que no permite que las comunidades, ¿no es cierto?, vayan evolucionando en forma más expedita, por decirlo de alguna forma. Vamos, Pancho, vamos a hacer, tenemos que ir a una pausa musical en este momento. Okay. Y me parece súper bonito, digamos, ir tomando, porque yo creo que precisamente en esa tensión que aparece ahí, en esa polaridad que empieza a aparecer también esta fuerza creativa y que puede apalancar el cambio y puede apalancar la conservación, digamos, también cómo se use. O sea, también veíamos las máquinas de propaganda rusas en algún minuto, las máquinas de propaganda, digamos, o sea, también cómo se use. Entonces, Claro. vamos a ir a una pausa ahora musical y volvemos con Francisco Reyes a esta entrevista.